Sí, si me permitís, me gustaría hacer una pequeña cronología porque es un tema que viene, digamos, es uno de los temas que quedó colgado desde el gobierno anterior al nuestro y que genera una preocupación porque, sobre todo porque la ciudadanía está viendo los puentes ahí y no sabe, no entiende bien lo que pasa. La realidad es que en octubre del 2013 se firma un convenio entre la Municipalidad de Marcos Juárez con el Ministerio de Infraestructura de la provincia de Córdoba, en donde se acuerda que se van a realizar el cruce del ferrocarril con esos puentes por 2,5 millones de pesos. A partir de ahí, teóricamente, es decir, ellos acuerdan una obra total de 2,5 millones de pesos. Eso es en octubre del 2013. En abril de 2014, 6 meses después, se llama, mediante una ordenanza, se llama la licitación para que se cotice la obra total de los puentes, que incluye la estructura metálica de los puentes, el armado de los puentes, la obra civil, todo el movimiento de tierras, la pavimentación de las rotondas y de los accesos, es decir, una obra total que en ese momento se abre la licitación por 6,7 millones de pesos. Solamente hubo un oferente, que es la empresa Mecal, que en realidad hace una oferta de 7,8 millones pesos, 7,5 millones, por la totalización de la obra. Vuelvo a repetir, estructura metálica de los puentes, el recapado de pavimento arriba de los puentes, el armado, el montaje, la obra civil, los pilotes, el movimiento de tierra y la pavimentación de los accesos. La empresa se firma, digamos, se acepta esa licitación, pero luego la empresa Mecal dice que no está en condiciones, porque tiene otros trabajos previos, que no está en condiciones de hacerse cargo de toda esa obra y que solamente va a ser la estructura metálica de los puentes. Para eso cotiza por 4,8 millones. Recordemos que el convenio con la provincia era por 2,5 millones por toda la obra. Y nosotros estamos acá hablando de que ya Mecal contrata con la municipalidad por 4,8 millones solamente para hacer la estructura de los puentes. Bien, la municipalidad lo acepta y dice que el resto de la obra la va a hacer directamente la municipalidad. Y le paga un anticipo a esta empresa por 1,4 millones en el momento de la firma del contrato. Bueno, sigue corriendo el tiempo, digamos. En julio del 2014, la municipalidad empieza a contratar, por ejemplo, a Merigo Construcciones para hacer las perforaciones de los pilotes, es decir, que la municipalidad ya se pone en marcha para ir haciendo la parte de la obra civil. Esta es la situación hasta que nosotros tomamos el gobierno en diciembre del 2014. Es decir, había un contrato con una empresa a la cual ya se le había pagado 3,380,000 por la estructura de los puentes. Y había empezado algo de la obra civil. En enero del 2015, el nuevo intendente Pedro de la Rosa contrata al ingeniero Garda para que haga una inspección de los trabajos realizados y de los trabajos que faltan. Y también se contrata a la empresa El Hormigón para que empiecen a hacer los movimientos de tierra, que es lo que la gente vio que se empezó a hacer, y incluso se contrataron grúas para empezar a poner los primeros tramos de los puentes. Bien. El 26 de febrero del 2015, el Ministerio de Infraestructura de la provincia decide dar por terminado, revocar el convenio que había sido firmado en el 2014 porque no se cumplieron las condiciones que figuraban en ese convenio, que era por toda la obra 2,5 millones. Y como no se hizo un llamado de licitación, porque finalmente se la contrata la empresa Mecal por fuera de la licitación que se había pedido, no pasó por el tribunal de cuentas de la provincia. Entonces la provincia cambia el carácter de ese convenio y dice que le da un subsidio a la municipalidad por 2,5 millones de pesos, pero un subsidio sin cargo, que ya no es para hacer los puentes, un subsidio de 2,5 millones, del cual manda 1,250,000. A la empresa Mecal, cuando nosotros asumimos, se le debía 1,4 millones pesos, en dos facturas de 700 y algo cada una, de los cuales hay certificación de obra, no por el total, porque vos a medida que vas haciendo la obra vas certificando las partes que vas haciendo. Entonces,
se le pagan 350.000 pesos de lo que está certificado. De lo que está certificado se le deben 480.000 pesos que por carta documento la asesora letrada Vilma Sicaudo les pone en consideración que están a disposición de la empresa cuando quieran venir a cobrarlos. 480.000. Y queda un remanente de 580.000 que, como no está debidamente certificado el avance de obra y el final de obra, está en discusión para pagarlos una vez que estén las certificaciones correspondientes. Eso, digamos, es lo que tiene que ver con la obra y con el dinero de la provincia, que básicamente deja de ser un aporte para la construcción de los puentes y pasa a ser un subsidio de 2,5 millones porque no pasó por el Tribunal de Cuentas Provinciales las adjudicaciones que se les hicieron a las empresas. Por otro lado está el tema legal, que es, se hizo una obra de más de casi 7 millones de pesos sin tener los respectivos permisos para utilizar tierras fiscales, que son las tierras del ferrocarril. Cuando nosotros asumimos, no había ninguno de los 3 permisos necesarios firmados, es decir, que ya se habían hecho gastos por casi 5 millones de pesos en una obra que no teníamos los permisos para realizarla. Sé que circula o que hay algunos comentarios de gente que estuvo en la administración anterior que dice que de palabra tenían los permisos y que habían hecho gestiones y que de palabra estaban los permisos. Pero yo no sé si es aventurero, diría yo, gastar 7 millones de pesos en una obra porque de palabra te dijeron que te iban a dar los permisos. La realidad es que esta gestión está haciendo todas las tareas legales y como para conseguir esos permisos, pero todavía faltan. Con lo cual, por eso también seguimos esperando para terminar los trabajos, ¿no es cierto? Tenemos, por un lado, la Administración de Infraestructura Ferroviaria firmó el primer permiso en abril del 2015. El segundo permiso, que es de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, lo firmaron una semana después, también en abril del 2015. Y resta la Subsecretaría de Transporte, la parte de Asuntos Legales, que nos dé el último permiso para subir los puentes. Con lo cual, vuelvo a repetir, por un lado, poner en juego 7 millones de pesos que son de los ciudadanos de Marcos Juárez para hacer una obra en donde de palabra teníamos los permisos pero no estaban firmados, y por otro lado, si finalmente, porque en este periodo el gobierno nacional retoma la concesión estatal de los ferrocarriles, nunca conseguimos estos permisos, ¿qué hacemos con los puentes?